¿cómo estás? Carla, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, gracias a Dios, todo fantástico. Entonces vamos ahora a hablar, pero no le va fantástico a muchos. Pedro Pablo Sí. Kuczynski le está viendo verde, negra diría yo. Ahora con este pedido o esta moción de vacancia finalmente, vamos a leer, el Congreso de la República envió la notificación a Pedro Pablo Kuczynski respecto a la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral, el cual fue presentado este jueves con el respaldo de 30 parlamentarios o congresistas de 5 bancadas. Dicen que es una moción multipartidaria. ¿Eso la hace distinto a la moción anterior? Y finalmente, ¿cuál es la diferencia ahora, no solamente en la presentación de la misma, quienes la presentan, quienes la apoyan, sino también sobre las motivaciones que la sustentan? El pedido de vacancia anterior lo pidió Frente Amplio, pero sabiendo que Fuerza Popular casi en su totalidad iba a votar a favor. Sí, claro. Entonces, no fue multipartidaria sensu stricto, digamos, porque todo el mundo sabía que, o pensaba, porque al final no ocurrió, ¿no?, que los casi 70 congresistas de Fuerza Popular iban a votar a favor de la vacancia. Sí, esta vez vino toda esta vez, digamos, Alianza para el Progreso quiere dar a entender como que ellos han sido los que han empezado este proceso. Sin embargo, Acción Popular ha dicho que sí, el APRA también ha dicho que sí. O sea, ha habido un poco más de consenso, número uno, en la forma como se ha dialogado. ¿Y consenso dentro de las bancadas también? ¿O están ahora también divididas? Me parece que todavía hay algunas divisiones. Todavía los comentarios no son tan explícitos. Tienes a Mulder que dice A y tienes a Javier Velázquez Quequén que dice B. Entonces cada uno va todavía perfilando sus opiniones. ¿Crees que podría cambiar algo esto en la presentación del presidente el 16 de marzo que se presenta a la Comisión Lavajato? ¿O ya finalmente esto no interesa para nada y ya es una decisión tomada, la de vacar al presidente? Debería. Lo que ocurre es que ahora hay dos datos interesantes que nos han dado el contexto de estos días. El primero es que, al parecer, las declaraciones de Gerardo Sepúlveda difieren de las declaraciones de PPK, y eso lo hemos visto en los medios. O sea, otra vez volvemos sobre los dichos y los supuestos, porque no es que las declaraciones se hayan hecho públicas oficialmente, pero al parecer han habido una serie de contradicciones. En Chile, Sepúlveda dice algunas cosas que en este caso en Lima, PPK digamos, no ha afirmado, en todo caso no ha habido contradicciones, número uno. Número dos, las declaraciones de Barata, por más que sigan siendo dichos, recuerda que en el contexto de ser colaborador eficaz, sí, está bajo la ley brasileña. Él lo va a tener que probar. Lo va a tener que probar. Pero eso es bien interesante porque tengo entendido, salió en los medios también, que cuando él daba el testimonio, estaban los abogados de la empresa que se acercaban permanentemente donde los fiscales peruanos y decían, en base a lo que ha dicho, ¿qué pruebas necesita? O sea, están con la prueba en la mano, ¿no? Y eso es fundamental. Con ese segundo Barata dato, no ha hablado nada que no tenga prueba. En su momento llegará. No podría. No podría porque le va peor. Entonces, lo primero es un Sepúlveda que ya empieza a generar contradicciones con PPK. Lo segundo es un Barata que, por más que haya dicho muchas cosas, va a tener que probarlas y lo va a hacer ahorita. También durante el mes de marzo, en estas semanas. Porque lo van a volver a entrevistar, además. Hay una segunda ida, hay un segundo viaje. Estamos hablando aparte del viaje de abril que va a ir Hamilton Castro con el tema de Me parece hay uno más. Por el lavado de activos. Exactamente. Entonces, con esta perspectiva de ya un diálogo abierto con Barata en el cual ya se juegan y se comparten pruebas, ¿qué podría decir PPK en la Comisión Lavajato, ¿no es cierto?, que pueda sacarle de la espalda esta tremenda mochila de desconfianza, estas contradicciones, estas pruebas que están por llegar? Ya es muy poco lo que le queda, ¿no? Y como conversábamos antes de empezar... Y además eso se ve graficado en la encuesta, en la última encuesta de Datum, tiene una aprobación muy bajita de 17% y una gran desaprobación de 79%. O sea, la ciudadanía está, ¿no?, indignada, entonces, y dándole la espalda. A tu pregunta, digamos, si su presencia en la Comisión de Lavajato va a influir, digamos, de manera determinante o de manera contundente en su destino, me parece que no. Me parece que no va a cambiar mucho, número uno. La situación podría empeorar. Podría empeorar porque además recuerda que dada ya aceptada la moción de vacancia el día de hoy por la mañana con más de 26 votos a favor, lo que va a ocurrir es que otra vez PPK va a tener que
o va a tener el derecho a hacer sus descargos. Va a pasar exactamente el Congreso. mismo escenario de la vez pasada, ir con el Exactamente. abogado. Ahora, ¿será el mismo abogado? Que el abogado yo no creo que crea en él. No, después de ¿Qué va a pasar? sí, después de digamos, de la defensa lírica casi griega, digamos, de Alberto Borea. Después él salió diciendo que se había sentido traicionado. Si no, esas inspiraciones no se tienen dos veces en la vida. Entonces yo calculo que Borea, número uno, no va a querer para empezar. Y número dos, no necesariamente PPK tiene que ir con su abogado. Claro, o sea, puede ir solo, ¿no? Es una prerrogativa, pero podría ir solo él, podría ir solamente su abogado, sin que vaya él. Así es, sí, hay muchas yo no figuras. creo que vuelva a ser tan público y tan espectacular como la primera vez. Me parece que esta vez no va a tener que hablar 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Que posiblemente quizá no vaya. ¿no? Es que claro, ya no es la segunda vez, si has permitido que ocurra una segunda vez, se te acabaron todas las balas de la primera. O sea, todos los argumentos de la primera ya no sirven para nada. Así los digas de nuevo, ya no tienen peso. Salvo que ocurra el milagro, que vaya más bien a reconocer su responsabilidad. Lo cual sería fantástico, digamos, para... Pero es casi, claro, para sus expectativas de irse al cielo, digamos, ¿no? Pero para seguir siendo presidente igual se va a caer, ¿no? Entonces es complicado el panorama, Nadie ¿no? sabe, porque a veces uno, ¿no? Cuando más bien ve a la persona haciendo un mea culpa de corazón, posiblemente desde lo más humano nos podemos entrar en una empatía tal que terminamos perdonando. Oh, me encantaría ser tan optimista y tan altruista como tú. No creo que pase, digo, es una figura bastante Lo que más bien alocada. podría pasar, que es de repente un poco más realista y aquí en nuestro querido país todo puede ocurrir, es que otra vez, como me contabas ahora también, volvamos a estar contando votos uno por uno para ver cuál es la suma y la resta. Ahorita están ¿no? en 87, parece, ahí están llegando, pero sí. Y la vez pasada también, estaban en 87, 89, incluso pasaban los votos y mira, ¿no? Mira lo que pasó. Llegó el Avenger, digamos. Bueno, pero ahora, Kenji. ¿qué podría pasar? Porque eso ya no, algo tan espectacular como eso no va a suceder. Hay dos, O sea, no hay hay dos una factores que favorecen la tesis que tú tienes y que Rosa María Palacio ha planteado que ya tienen los votos. El primer factor que favorece este punto de que ya la suerte estaría echada es que todos han aceptado quitar el indulto como causal. No está como causal. Lo cual es, digamos, es una flor, digamos, no solamente para Keiko, sino también para Kenji. Yo no creo que Kenji y sus 11, 12 o 10 Avengers vayan a votar a favor de la vacancia, esos hay que descartarlos. Sí, pero definitivamente ya Daniel Salaverry o Miki Torres, me parece, ha salido a decir que apoyarían, ¿no es cierto?, la vacancia. Entonces, haber quitado el indulto es un primer factor que encapsula rencillas entre los partidos, número uno. Y número dos, la izquierda no va a cometer el mismo error. Ya no. De ninguna manera. Ya no. Y ahí tienes por lo menos otros... O sea, la izquierda va a ir junta. Ahí tienes otros 10 votos más. Entonces, claro, ya los 10 votos que pierde, o mejor dicho, que PPK gana con Kenji, se neutralizan con estos 10 de la izquierda que definitivamente esta vez ya no van a hacer la cantinflada que hicieron la vez pasada y tendrán que sentarse, ¿no es cierto?, y votar. Y quedarse en el hemiciclo además porque, valgan verdades, la vez pasada nadie se dio cuenta, pero estos vivos firmaron asistencia para que les paguen los 500 soles y luego se retiraron, ¿no? Entonces, digamos, si hubieran sido un poco más coherentes, hubieran no ido a la sesión, pero al final querían sus 500 soles de sueldo, así que fueron y les pagaron. 500 soles. Ahora, y hay también esta otra figura que podría ser que después de lo que ha pasado con las declaraciones de Barata, donde se indica, bueno, todo esto del tema de Yoshiyama, y frente a esto, más bien los fujimoristas dirían, no vamos a pasar piola en esta vacancia, porque bueno, estamos con un gran rabo de paja, ¿no? Pero esa figura también es bastante difícil. Es difícil porque yo creo que cada uno está jugando su propio partido con los fiscales. Para empezar, acuérdate que son distintos fiscales, ¿no? Entonces, lo que más hemos visto en estos meses, para bien o para mal, ha sido esta autonomía, a veces casi sospechosa y a veces casi criticable, de los fiscales. Entonces, de nada le serviría a una Keiko tratar de salvar a PPK cuando el caso de Keiko lo está viendo Pérez. José Domingo Pérez, además, y el PPK, y el de PPK lo está viendo Hamilton Castro. Un caso muy completo. Si fuera el mismo fiscal, digamos, si estuviera en el mismo... Sí, claro. Pero en este caso no. Así hagas el gesto que hagas, el otro es el que se está agarrando, digamos, a patadas, ¿no? Ahora, incapacidad moral es la otra causal. Vez. La mentira. La mentira sistemática, Lo que ocurre, la contradicción, la mentira. Es que si habían contradicciones antes del 14 de diciembre, creo que fue la fecha el primer debate sobre la vacancia, lamentablemente PPK en los siguientes 2 meses volvió a caer en contradicciones. Entonces es un desastre porque, claro, sí, es contradicción le volvió a sumar más contradicciones en diciembre y en enero y en febrero. Entonces, bajo esa perspectiva ya
como ves, digamos, ¿no? Y además la resolución del Congreso, el decreto, digamos, por el cual se aprueba la moción de vacancia, muestra todo el historial de contradicciones, uno por uno, ¿no? Y ya no son los mismos que en diciembre, ahora son más todavía. Entonces, yo recuerdo que, y creo que te lo conté, cuando quisieron vacar a Bill Clinton, en el contexto de los escándalos sexuales que tuvo con Mónica Lewinsky, la razón por la cual se activó la vacancia no fue el acto en sí mismo, sino fue la mentira. Así es. Porque él lo negó. Y se salvó por un voto. Lo cual hubiera sido la primera vez en la historia de Estados Unidos que hubieran vacado a un presidente. Entonces, acá en el Perú, si por una mentira hubiéramos tenido que vacar a PPK, lo hubiéramos vacado en julio, el año pasado. Ahora, muchos quizá quisiéramos ver de salida a una persona, ¿no? Además ocupando en ese puesto que miente sistemáticamente y permanentemente y está lleno de contradicciones, pero por principio, ¿no crees tú que deberíamos aprender a defender las instituciones por encima justamente de los cálculos personales? Yo ¿No creo sería que una oportunidad fantástica para hacer eso? sí, pero hay un precio. ¿Cuál Y sería hay un ese? precio. O sea, yo creo que, a ver, el precio que vamos a pagar los peruanos por tratar de defender la institución presidencial, o el fuero presidencial, si quieres llamarlo así, va a ser que vamos a mantener esta situación de conflicto y de rencilla y de... Hasta el final. Hasta el O final. sea, no hay posibilidad de que eso no suceda. Con un Congreso Y que con un está... costo económico también, ¿no? Con un costo económico altísimo, pero además con un Congreso que bloquea iniciativas de Pedro Pablo Kuczynski, sus ministros y de la PCM, y por otro lado propone leyes que son realmente un mamarracho. Entonces, ¿qué ocurre? En este contexto en el cual los congresistas están legislando tan mal, ¿Están legislando mal porque por el nivel el nivel del de las leyes Congreso es ahora, pésimo. o porque simplemente están enfrascados en estos temas Por un de lado eso. del ruido político, como se Sí. le llama, y que no están preocupados en lo verdaderamente importante? Es una muy ¿Por buena qué es? apreciación, ¿no? Tienes razón, yo complementaría con tu parte la mía, es decir, yo creo que hay una parte de pésimo nivel técnico de la gran mayoría de congresistas que proponen leyes que son populistas, sin sustento, y por otro lado, la mayoría de voceros y técnicos que deberían ser los congresistas más fuertes están preocupados por pelearse con PPK o con Y cómo Herados. blindar finalmente y con salvar ¿no? exactamente. la imagen de cada uno de sus líderes. Exactamente, entonces el precio de que se quede PPK es que nos vamos a quedar en una situación de mediocridad y de inestabilidad durante 3 años más. ¿Y cuál es el precio de que no se quede? Porque por un lado se habla de la desnaturalización de una institución constitucional, justamente que fue concebida para que uno no se deshaga del presidente que estás desaprobando, crea un presidente nefasto y podría ser también un escándalo o una vergüenza mundial. Hablando de un presidente que no estaría, si es vacado el 22 de marzo, ¿no? Como anfitrión en la Cumbre de las Américas, por ejemplo, tan solo para empezar un detalle, ¿no? De acuerdo, ¿no? Yo creo que acá hay O sea, tres... hay costos por ambos lados. Sí, yo creo que lo podríamos resumir en 3 puntos. El primero es hay un riesgo. El precio de que se vaya es que nos quedamos en una situación ya no de conflicto, digamos, o ya no de tensión, pero sí de inestabilidad. ¿Por qué? Porque recuerda que un Vizcarra, Que está mudo. que está en silencio y yo calculo que debe estar entrenando, haciendo ejercicios, ¿no? Planchas, abdominales, digamos, un Vizcarra sería más fácil de vacar también. O sea, no pensemos que porque Vizcarra entra, ¿no? a suplir a Pedro Pablo Kuczynski, igual el Congreso lo va a mirar y le va a decir, ah, ya, por supuesto, Bueno, Martín. pero más manejo político tiene. Mucho Podría más, tener, ¿no? pero también es Eso lo cierto, como ayudaría. tú bien dices, que una vez que lo haces una vez, lo vuelves a hacer 2 veces. Entonces, y no parece O sea, descabellado. quedaría entonces ese precedente en el Parlamento, ¿no? De que finalmente tienen esa carta permanentemente y cada vez que estoy en desacuerdo y se riesgo. aprueba el presidente, nada, se me ocurre vacarlo. Es el factor riesgo. O sea, Vizcarra entra en riesgo. Te aseguro que Vizcarra entra con la sensación Bueno, de riesgo. antes, casi, cuando fue ministro, se le quiso sacar. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es... Y es muy curioso porque sí. quienes dicen en su momento, quienes lo descalificaron permanentemente, ahora dicen que podría ser una gran posibilidad, ¿no? Incluso dentro de... Exactamente. Es que yo creo que la animadversión frente a PPK es tal Sí. que ya simplemente hablar bien de Vizcarra es casi como que pareciera que lo dijeran de verdad con sinceridad. El segundo factor que a mí me parece muy interesante es lo siguiente, ¿no? Keiko ha perdido el futuro, pero como... Ha sido un golpe muy fuerte lo de Barata, ha sido un golpe muy fuerte lo del hermano. Sí, pero como diría hoy día un artículo de un analista político también, él decía, si Kenji logra armar una propuesta para el 2021, el futuro lo va a ganar Kenji.
Ahora está con 34%, 24% tiene ella. Exactamente. Entonces, lo que Keiko ha hecho ha sido, en el presente, ahorita, hoy, ella se está, digamos, de alguna manera distanciando de este indulto, ¿no?, ilegítimo, vamos a llamarlo así. Sí, altamente se está distanciando de este grupo de disidentes, ¿no?, que en verdad me parecen bastante informales en su forma de hacer política, pero sí, ella sí. está asumiendo este rol de la institucionalidad del partido, Fuerza Popular, por más que tenga sus chicharrones y sus cosas por aclarar. Pero entonces ella lo que está ganando ahorita, en este momento, es: yo soy acá la líder que se ha mantenido fuera de este contexto, digamos, poco ético y poco legítimo. Sin embargo, lo que ha hecho ha sido perder base popular, está cayendo muy pesada. O sea, yo no le he visto ya en público a Keiko, como era antes, sonreír ni una sola vez. O sea, Keiko en el último año y medio no ha hecho más que destilar, la pobre, amargura, odio, venganza, rencor y cólera. Y además ha dado muy pocas entrevistas, casi ninguna. Y eso, de hecho, ninguna. Eso no te Creo jala. Que la de ayer fue eso no te única. jala, eso no te jala, y eso no te atrae. Que no da entrevistas porque no sabe mentir, no sabe, no tiene manejo para la mentira. Y eso un político normalmente puede tener. Y eso no atrae masas. O sea, Keiko ahorita está perdiendo masas, porque está perdiendo carisma, porque está perdiendo motivación, bueno, porque y está esa perdiendo pérdida ganas. la está capitalizando Kenji Fujimori. Claro, entonces en ese contexto, fíjate lo que acabamos de describir, ¿quién no te dice o quién no te asegura que podrían vacar a un Vizcarra simplemente y asumir la presidencia desde el Congreso para convocar elecciones apuradas para que Keiko las gane hoy, porque sabría que las pierde en 2 o 3 años? Sí, es un escenario, ¿Qué es lo que en diciembre, qué es lo que en diciembre se temía y ellos decían no? Pero la verdad es que ahora, para igual las personas no que lo no sabes. conocemos tanto, quizás nos puedes explicar con más detalle si se darían esas elecciones precipitadas que tú dices, ¿cómo quedarían los parlamentarios? Tendrían que renunciar los vicepresidentes. Ok, eso sí. Y aunque hay un debate constitucional en ese aspecto, del congresista, si se van o no. Se elige, el Congreso lo que ha interpretado es que no es necesario, ¿no? O sea, si renuncian los dos vicepresidentes, que entiendo Vizcarra no va a renunciar, ¿no?, pero en el hipotético caso de que renuncie, por presiones o por lo que sea... ahí tendría que el Congreso también salir. No, ahí está la interpretación constitucional. Parece sí, que sí puede convocar solamente elecciones presidenciales. Y los congresistas mantienen sus curules y son los que se han sido elegidos hace año y medio, 2 años atrás. Y lo tercero que te iba a comentar es, sí o sí, la figura de la vacancia tiene que ser reformada. Está claro. Está claro que no puede ser... reformada? Para empezar, hay que poner a la carreta detrás de nuevo y a los caballos adelante. Es decir, antes de que el Congreso pueda votar una moción de vacancia, tiene que haber habido un periodo mucho más extenso de investigación. ¿Cuánto es ahora, por ejemplo, los nada. tiempos? Porque se habló de una vacancia express. No, es que no es nada. En menos de una semana. Es que no es nada. El reglamento del Congreso, no, prácticamente lo puedes hacer semana tras semana. Okay. ¿Sí? Entonces, bajo ese criterio, el Congreso, como tú bien dices, en otro contexto en el cual tuviéramos una mayoría, ¿no es cierto?, absoluta, que puede ocurrir, porque en otro contexto un presidente puede llegar con su mayoría de congresistas, ¿no es cierto?, podría pasar lo mismo. Votan a favor de la moción, votan a favor de la vacancia y en 3 semanas lo sacan. Claro. Sí. Y eso, digamos, es muy rápido. Porque votas la moción, presentas la moción y de ahí viene el debate. Que el debate que puede ser prácticamente a la semana. Votos y después. Sí, ni siquiera te da un plazo. 10 días viene la vacancia. Ni siquiera te da un plazo. Entonces, esta vez creo que dieron 2 o 3 semanas para que prepare su defensa, pero al final fue simplemente por una mejorarse diferencia. los plazos. Ahora, también debería mejorarse o profundizarse las causales para que no sean tan abstractas. Exactamente, eso es lo segundo. Lo primero es si el proceso es válido, que ya podríamos cuestionarlo o no, pero si fuera válido, los plazos y la profundidad de las evidencias de la investigación debería ser mucho mayor antes de votar la moción. Y efectivamente, las causales son causales políticas. Así es, totalmente. La vacancia es una figura política. Entonces, si ya estás aceptando una figura política de esa naturaleza, que pueden debatir los constitucionalistas y los abogados acerca de si es válida, legítima o no, por lo menos que las causales sean un poco más concretas. Así es. ¿No? Porque la incapacidad moral es un cajón desastre. Así es. Una caja de Pandora. Amplia. Metes cualquier cosa ahí. Si eres mentiroso, o eres violador, o eres corrupto, o eres, no sé, entiendes, un padre que no se encarga de pasar el dinero de alimentos
a su ex esposa, también todo eso es incapacidad moral. Y además, si hablamos de incapacidad moral, yo te quería preguntar, a tu juicio, los que intentan vacar hoy al presidente, altamente cuestionado, porque sí, al país le ha mentido, lo hemos visto todos, ha habido una serie de contradicciones y es real, y siguen habiéndolas y posiblemente las habrán, pero quienes intentan vacar al presidente, ¿tienen la capacidad moral para vacarlo? Claro, es que acá vienes hay una frase en latín muy famosa, para los que saben estas cosas, de Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Que él decía, corruptio optimis pessima est, que significa la corrupción de los mejores es la peor. Es decir, si tú ocupas un cargo muy importante, si tú eres el presidente, cuando tú cometes un error, tiene un peso mucho mayor. Claro, o sea, es más grave. Claro, es proporcional al cargo que ocupas. Exacto. Entonces, tú no podrías decir, claro, de alguna forma está bien, todos somos mentirosos, pero él no debería hacerlo, porque él es el óptimo. Sí, está liderando un país. Él es el óptimo, él es el mejor. Entonces, cuando él se corrompe, ¿no es cierto?, es pésimo, es peor. Pero también está el argumento contrario, que es bueno pues saber que el que esté libre pues de pecado, de culpa, que tire la piedra, y nadie la tiraría en ese lugar, ¿no? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles serían para ti las salidas en este contexto y en esta situación? A pocos días ya, porque falta muy poquito, 22 de marzo se estaría dando, si es que se da esta vacancia. Como hace 2 meses, otra vez, la piedra de toque, la piedra angular, la tiene la Fiscalía. La tiene otro jugador en el partido, porque esta vez ni los fujimoristas ni PPK tienen la pelota. Okay, ¿y de qué manera sería la pelota eso? la tiene el Ministerio Público. ¿Cómo entraría la Fiscalía, el Ministerio Público tendría que minimizar el impacto? Tendría que ocurrir algo, como tú bien dijiste al inicio, milagroso, que implique que en las siguientes 3 semanas, digamos, tanto Keiko como PPK, a pesar de las supuestas pruebas de Barata, salgan limpios e inmaculados del sistema, del proceso, digamos, y entonces le demuestren a la ciudadanía que efectivamente hubo fallas, digamos, en la contabilidad de la administración, ¿no es cierto? Hubo cierto conflicto de interés, pero no hubo corrupción, no hubo mentira, no hubo lavado de activos, no hubo, digamos, colusión o asociación ilícita para delinquir o lo que sea. Entonces tendría que ocurrir eso. Y eso, para que ocurra, ¿cierto?, solamente depende de la velocidad en la que se lleva el proceso. ¿Cómo lo podemos hilar con el presidente? No, como te decía, ¿no? O sea, por ejemplo, Hamilton Castro viaja en abril a entrevistar a Barata. Sí, ya es demasiado tarde. Entonces, por alargar un proceso de manera absolutamente criticable a mi gusto, o sea, a mi parecer, yo creo que Hamilton Castro realmente da muestras, digamos, de que no quiere tocar, digamos, la llaga, no quiere ahí, ¿cómo se llama?, exprimir la herida. Por alargarlo ha sido peor, porque si hubiera acelerado el proceso, probablemente le hubiera dado las herramientas que pareciera no tiene a PPK para defenderse. Pero en este momento la Fiscalía sigue su propio ritmo. Uno va lento, el otro va más rápido, el otro es más agresivo, el otro es más ¿no es correcto que la Fiscalía siga su propio ritmo? Sí, por eso te digo. O sea, tú me preguntas cómo se puede salvar esta situación o qué podría ocurrir para que esto vuelva a calmarse, digamos, y las aguas se calmen. Ya no depende de los acusados, ya no depende de los involucrados. Ellos ya no tienen Dependen el poder. De esas condiciones exógenas, en este caso, que salgan de la Fiscalía. Exactamente. Con las, o sea, ninguno de los políticos que ha sido mencionado por Barata tiene en sus manos la capacidad de salvarse. Ni siquiera Alan, ¿eh? Ni siquiera Alan. Que está con un 8% de aprobación. Ni siquiera Alan. O sea, el mismo Alan, Toledo ni qué decir, digamos, ¿no? Ollantumala ni qué decir. Pero Susana Villarán, PPK, Keiko... Es increíble, todos los líderes políticos y todos los presidentes del siglo XXI de nuestro país, todos están siendo investigados por esta mega corrupción. Y otra vez volvemos al tema del financiamiento de los partidos políticos, porque si te das cuenta, el hilo de la madeja arranca ahí, en la necesidad de esta, digamos, viciosa y mañosa, digamos, de ocultar de dónde viene la plata. Que además es algo que podrían corregir desde el mismo Parlamento y no lo hacen porque no les conviene, no les da la gana. No lo hacen y no les da la gana. Y acá vienen las dos posturas extremas, ¿no? Que yo valoro el debate porque se ha vuelto interesante. Entonces, claro, son juez y parte. Claro, ¿no? Y acá viene, por ejemplo, tenemos un Fernando Tuesta, ¿no?, que él plantea que el financiamiento debería ser público. Sí. Y que en otros países como México funciona fantásticamente. Exactamente, o sea, un financiamiento público
incrementar la valla, digamos, la malla electoral para que pueda haber más propaganda, Sí, quitar claro. la publicidad privada, etcétera, etcétera. Hacerla más corta. Tiene varias reformas, digamos, Fernando, que son muy interesantes. Sí. Pero tienes otra postura, digamos, que es postura, a mi parecer, también interesante, que es más transparente, que es, mira, deja que inviertan. Entonces tú dices, no, pero siempre tienen intereses, no. Porque Lo que una pasa vez es que es la infiltración de lo privado en, pero si en tú las lo, campañas pero si tú lo políticas. transparentas, bloqueas el interés, porque si la corporación XYZ financia al candidato Sí, tal, pero estamos preparados nosotros como país para que se es, lleve un proceso transparente en estas... es otro tema, pero también es cierto que cargarle el financiamiento Porque al cambios Estado... han habido, ¿no? Se aumentó a 60 UITs, ¿no? Que llegara a Pero, 200.000 soles. pero se mantenían todos estos vicios, digamos, de que la bancarización también estaba, digamos, pero igual se permitían aportes particulares, aportes privados. Entonces, Sí, yo creo que el sistema, sea público, el sistema de financiamiento, sea totalmente público, o que permita la inversión o el financiamiento, la donación transparente del privado, tiene que basarse igual en la transparencia. bueno, posiblemente hacer un mix, una cosa más equilibrada. Que es lo que ocurre en tú algunos países, que hay fondos y hay privados que ponen la plata. Es como que yo fuera Donald Trump y viene, no sé, pues Goldman Sachs, que es un super banco, y me pone 10 millones de dólares. Es evidente que si yo soy presidente, al que menos voy a querer ver en mi oficina es al representante de Goldman Sachs, porque en el momento en que entre a mi oficina lo primero que van a decir es, acá está Claro. el precio, digamos, Sí, 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 de la claro. donación. Entonces, si es transparente, también cubres el futuro y anulas los intereses. Esa es mi perspectiva. Ahora tú me dices, claro, ¿estamos preparados? No estamos preparados para nada. Somos un No. país absolutamente tendencioso y sesgado, y nos vamos hacia la corrupción y hacia el ocultamiento, ¿no es cierto? Tendemos a ocultar las cosas en general, lo cual está muy mal. Entonces yo creo que como debate llegamos a este fondo, que es, por un lado, la cancha está con muchos jugadores heridos, lesionados por todos lados. Y además es un sistema armado por todos estos Así jugadores. es. Y el Entonces, único que tiene la pelota... es el que finalmente Así lleva es. a que esto ocurra. Y en quienes medio- arman el sistema? Ellos. Y en medio de esa cancha de jugadores Y lesionados, entre el ellos se único que acusan. tiene la pelota es la fiscalía, que se le está pateando entre ellos, ¿no? Y el Ministerio Público, Bueno, entonces digamos. veamos a ver qué pasa si la Fiscalía, como tú dices, saca algo bajo la manga o no. Vamos Yo a ver lo veo vamos a bastante ver qué difícil, ocurre. ¿no? Por el tiempo. Y por, sí, por el por la tiempo. coyuntura además. Exacto. Bueno, veremos qué pasa, pero la moción de vacancia ya está presentada, esta es la firma, bueno, no se ve casi mucho, pero esta es la moción con todas las firmas que finalmente, y sí, como tú dices, cada uno está jugando su partido. Vamos a cambiar de tema en este momento, algo que nos puede interesar un poquito más al ciudadano de a pie, porque ya el tema Odebrecht, ya el ciudadano Tiene más cansado. y se ha desvinculado, ya no hay forma de seguirlo. Claro. Porque todo el tiempo está, ¿no? Ya el ciudadano está pensando en qué finalmente le puede servir en su día a día para mejorar la calidad justamente de su vida. Explícanos un poquito, vámonos con las imágenes del tema, aquí estamos, este semáforo. Sí. Este semáforo. Contarles a los televidentes que nos están acompañando que la Comisión Permanente del Congreso de la República ha aprobado el día de hoy, bueno, no sé si hoy o ayer, en primera votación, corrígeme José, modificar la Ley de Alimentación Saludable, la Ley 321, de manera que las futuras advertencias que se incluyan en el etiquetado de los alimentos y bebidas procesadas ya no sean vía los sellos octógonos. Vamos a poner ahora los sellos octógonos. Vanesita, a ver si puedes ponerlo para saber cuáles son los rojos. Eso. Exactamente. Eso ya lo sacaron. Si no, ahora va a ser con el semáforo. Se tiene que votar en el Pleno. Así es, en su segunda votación. Así es, la segunda votación. La Fue próxima aprobado el jueves pasado. Okay. Es un proyecto de ley presentado por el Partido Fuerza Popular, me parece que por el congresista Miguel Castro Grandes. Es un proyecto de ley que ha encontrado algunos puntos medios. Esta ley de alimentación saludable tenía varios temas que no tenían que ver con el etiquetado. ¿Cuándo aparece y cuándo empieza a hablarse de esta ley? ¿Cuándo se empiezan a preocupar de la salud nuestra? Esto es muy... Mira, los primeros etiquetados de productos aparecen en Estados Unidos a inicios de los 90. Okay. O sea, los norteamericanos son los primeros en poner estas famosas guías, digamos, de dieta diaria o guías de alimentación diaria, las GDAs que están atrás. Yeah. Que en inglés se dicen Nutrition Facts, Okay. que tú los ves atrás y que sale pues azúcar, sal, grasa, proteínas, vitaminas, colesterol, etcétera, etcétera, calorías, ¿no? Por porciones. Es como una tabla que salía. Okay. Esos fueron los primeros intentos de darle información al consumidor, porque hasta ese momento,
hasta los años 80, Carla. Sabían que las características y punto. Nada. Nada. Salía Coca-Cola la botella y tú acuérdate las etiquetas antiguas de las botellas, eran Coca-Cola y atrás, marca ¿Y eso registrada, en las bebidas, pero en copyright. los alimentos también? Y los alimentos también. Tú tenías las galletas, los paquetes y bueno, difícil de acordarse, pero habría que ver. Sí, sí, la verdad que no recuerdo No eso. tenían ningún tipo de información nutricional. O Nada. quizás no estábamos tan preocupados nosotros los ciudadanos en leer. Para nada. No, No estábamos teníamos nada esa preocupados. costumbre. Nada preocupados. Entonces, esto empieza en los 90. Se asume en Estados Unidos, luego esto pasa a algunos países de Europa y luego baja a Latinoamérica, empezando por México y algunos países de la región. Y luego, ya en los años 2000, se convierte en una especie de política internacional, política mundial, digamos, Se estandariza en todo el mundo. desde la ONU, desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS y su filial, que es la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ya empiezan a empujar no solamente el etiquetado, sino que las empresas sean mucho más específicas, detallistas y rigurosas en decir qué tiene el ¿Y producto. con qué finalidad? ¿Con cuidar nuestra salud? Por supuesto, Ok. eso es totalmente Esa era legítimo. la única finalidad. Yo creo que sí. Y la más importante. Y la más importante, porque claro, a ver, el consumo de azúcar desproporcionado, de sal, Sí, sí, de crea una grasa, serie enfermedades, de que es un sodio. coste enorme para la... Exactamente. gobiernos. Y eso se empezó a cuantificar también en los últimos 15 años. La cantidad de enfermedades crónicas, cardiovasculares, etcétera, que llegaban a raíz de una mala alimentación, del sobrepeso y la obesidad. La obesidad le puede costar a un país prácticamente un 9% más del presupuesto de salud en los siguientes 20, 30 años. Queda claro. Es enorme el Y la problema. obesidad en el Perú ha aumentado mucho también. Es un problema tremendo. Pero ¿qué ocurre? Para combatir la obesidad o el sobrepeso no basta con etiquetar un producto. Eso está claro también. Ok. Entonces, esta ley de alimentación saludable en el país, como las demás leyes que existen en otros países, no solamente habla de etiquetado, habla, por ejemplo, de sensibilizar en colegios, promover kioscos saludables, No crear consumir en crear exceso. observatorios de nutrición o de sobrepeso, prohibir la publicidad en espacios para niños o en colegios. O sea, es mucho más integral. Es mucho más integral la ley y tiene muchos elementos muy positivos. En el tema del etiquetado, ya llegando al punto, ¿cuál ha sido el debate? El debate ha sido el siguiente. La empresa, evidentemente, no quiere que pase nada. A la empresa le va bien como está. Ganan plata, o espero que no estén envenenando a la gente, pero para O sea, ellos, digamos, la empresa está bien con esta tabla. no Eso tenían siempre. nada más que la tabla. Y eso era autorregulación, porque nada los obligaba. O sea, era O sea, una la ponían iniciativa... si querían y si no querían, no. Exactamente, ya. ¿Y qué ocurrió? No había ningún regulador que las obligara. No había, porque no había ley. ¿Y a quién le hubiera correspondido si hubiera ley? ¿O a quién Ah. le corresponde ahora? Por ejemplo, a Indecopi ¿A para Indecopi? publicidad engañosa Ya. o a Digesa si es que el producto no está constituido según lo que dice, o está vencido, o te enfermas, etc. Ahora, en este contexto, la ley sale en el año 2013. Se promulga en el año 2013, pero como tú sabes bien, la ley no sirve para nada si es que no tiene un reglamento. Bueno, 13 de mayo del 2013, me parece que fue la fecha en que se promulgó, 2014, 2015, 2016, 2017. ¿Y cómo se Junio puede del promulgar una 2017. ley desde el Parlamento, hablas, desde el Congreso? Exactamente. Sin reglamentación. Hay muchísimas leyes ¿Sí? que no tienen reglamento y que están ahí tiradas. Dios mío. Muchísimas. ¿Y se demoran cuántos meses para poder sacar? O sea, Hay no leyes- solamente eso, debates. Sí. Pasan por todas las comisiones, Con en nuestro este caso dinero. de educación, de salud, Con los recursos ¿de del qué otra? De contribuyente. economía, sí. en fin. Sí. Tiempo Y perdido. Tiempo perdido y al final Con nuestra plata, no así se es. reglamenta. Fuad Curi, cuando era contralor, hizo un estudio y determinó hace 2 años, me parece, que había más de 600.000 normas en el Estado peruano. Y había encontrado leyes que tenían 12 años promulgadas sin reglamento. Dios mío, Bueno, una locura. entonces, esta ley después de 4 años, en el año 2017, encuentra por fin, o da a luz un reglamento. Pero ¿qué ocurre? En el reglamento se obliga también al Estado a crear un manual de advertencias. Porque esta ley, además de todas las cosas que te comenté, entraba directamente en el tema del etiquetado de los productos procesados o semiprocesados. Muy bien, vamos a buscar modelos, dijo el Ministerio de Salud. ¿A dónde vamos? Y en vez de irse a Francia, en vez de irse a Inglaterra, en Me vez de irse a parece que Canadá, ya lo aplica muy bien. así es, se fue a Chile, que es el único país que recién había empezado ese mismo año ¿Con el semáforo o con el octogonal? octógono, Ok, con el que ni octógono. siquiera era rojo, sino era negro. ¿Sí? Entonces, claro, ¿Y cómo le iba a Chile con ese octógono? no había resultados ni siquiera.
Porque era muy poquito el tiempo. Tenía un año. Ok. Entonces, en un año, ¿cómo mides si hubo menos sobrepeso, que además ha subido en Chile en los últimos 2 años? O sea, Bueno, ha incluso subido con los hoy. octógonos ha subido, ha seguido subiendo. ¿Ya? Por más que sea una curva, sigue subiendo. Entonces, el MINSA escoge copiarse, calcar el modelo chileno y en vez de poner la etiqueta negra, el octógono negro, le lo pone pone rojo. rojo. Pongamos el octógono otra vez, si podemos poner, para ir mirando más o menos cómo era la información. Entonces, el único país que lo implementa es Chile. En Ecuador tienen el semáforo, ¿sí? En Francia tienen un Nutri-Score, que en verdad es una especie de semáforo, pero de 5 colores. En Inglaterra tienen algo similar. Me parece que en Canadá van a optar por una opción de etiquetado también monocromática, pero está en debate, Ajá. de un solo color. Sí, sí. Pero la mayoría de países desarrollados, y en verdad yo creo que esa va a ser la tendencia en los países de la OCDE, van a optar por modelos de colores. Después hablamos de los parámetros, es decir, si tú quieres que usemos parámetros de 100 mililitros, 90, 80, 120, y si quieres hablar de porciones, Claro, sí, porque hay que es hablar de bastante porciones. complejo, ¿no? Porque Es un también poco más se basan complicado. en niveles, en valores mínimos, máximos. Tú no te comes una caja de cereal entera, tú no te comes un sachet de mayonesa entero, tú no te tomas una botella de sillao entera. O sea, si yo compro unas hojuelas, tendría que decir por esta cantidad. Va a tener el octógono, ¿no? ahorita, y tú te vas a decir, este producto es dañino porque tiene el octógono, Bueno, pero tú dices, yo no me voy a comer toda la Pero caja. Vamos por partes. Por ejemplo, este era el antiguo, el anterior. Este es ¿O es el que está ahorita vigente? todavía, entre comillas, vigente, aunque no ha sido implementado, porque hasta que no se derogue la Claro, y no se ha 30021, reemplazado no por se ha el reemplazado, semáforo nutricional, estamos todavía es lo que el usando ministro de Salud, es que no No ni se siquiera usa. es implementado, Ah, ok, perfecto. Es lo que el ministro de Salud o el Ministerio de Salud propone. porque el reglamento de junio del año pasado obligaba a diseñar este manual de advertencias, pero no se ha hecho todavía. Ok. No se hizo, nunca se hizo. Pero entonces en este debate concluimos de que esto no funcionaría, sino lo que funciona mejor es el semáforo. Entonces lo que se ha aprobado es el semáforo. Esto ya pasó. A ver, claro. Ok. No, para hacerlo simple. Sí, no, está muy bien. El Es una público súper puede entender. discusión, porque obviamente hay gente que defiende el octógono, Lo que pasa es diciendo el que hay octógono tiene menos estudios. información, aparentemente, porque Exactamente. lo veo ahí, tiene menos información, es como que va más grande, más claro, aparentemente Exactamente. estaría, ¿no?, alto en azúcar, pero alto en azúcar, ¿cuánto? ¿De cuánto? Exactamente. Eso, Además, claro. Carla, además tú sabes mucho de estas cosas, porque tú sabes de estos temas. Bueno, soy profesora de yoga y más Así o menos es. No, y te estoy encanta. siempre leyendo y me encanta la nutrición, es verdad. Exactamente. Entonces, yo no solamente tengo que disuadir de lo malo, tengo que darle la opción a la persona para que diga, esto es Claro. malo, esto no es tan malo, esto es un poco mejor, esto es bueno. Ajá, ajá. Porque si no, lo único que estás haciendo es asustando, Es pero como no estás darle más, educando. claro, y es como darle Exacto. darle alternativas para que desde su libertad, que es fundamental, pueda elegir. Exacto. Entonces, mira, yo estuve hace una semana en otro programa radial, no defendiendo los semáforos ni defendiendo esta ¿Tú opción estás de a favor colores. ¿Del semáforo? Yo Imagino creo, que sí. mira, yo creo que la opción de colores es mejor, Ya. educa más. Pero también ¿Por qué? pienso, El color te dice qué cosa, qué marca cada color. Si a es ver, rojo, imagino que es más dañino. Si es cuento- amarillo, es intermedio. te cuento lo que a mí me gustaría que ocurra. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en Francia? En Francia es un método totalmente científico que todavía tampoco tiene resultados, hay que ser honestos. Todavía no tiene resultados porque también acaba de empezar. Han generado un ponderado. Es decir, han agarrado y han dicho, ok, un alimento que tiene azúcar, o sal, y sodio, y o grasa, todo, lo vamos a meter en una sola bolsa y vamos a pensar en el francés, en el consumidor francés. ¿Cuánta azúcar, cuánto sodio, cuánta sal, cuánta grasa debería tener un producto, todo en su conjunto? Y valorando todos los elementos, han hecho este score que te digo que va desde el color verde oscuro, que es muy bueno, o bueno, saludable, Sí, fantástico. hasta el rojo, que es muy poco saludable, digamos, ¿no? Pasando por un verde claro, un amarillo, un naranja, en el medio. Ya. Es muy simple, es grande en la etiqueta, ¿no? Y entonces tú puedes agarrar y ver el nivel. ¿Y eso es lo que te gustaría que se aplique A mí acá? me gustaría eso. ¿Por qué? Porque yo creo que el consumidor peruano tiene que ser educado y tiene que ser cada vez más inteligente, más O responsable. sea, hacer estas normas y estos nuevos procedimientos, claro, amparándonos en la inteligencia del ciudadano, pero por lo que yo he Exactamente. leído, más bien dicen, el peruano no lee. Por eso le vamos a dar lo más simple y con Exactamente. menos información. Así es. Y eso es una falacia, es una mentira. Yo creo que es como cuando tú dices, ¿sabes qué?
mi hijo no sabe amarrarse los zapatos, se los amarro yo siempre. Claro. No, espérate. Se los amarra quizá mejor que uno. Exactamente, no, y espérate, porque ahorita no sabe, pero tiene que saber. Claro. Entonces, esta es la idea siempre del Estado, que tiene que suplir al ciudadano y reemplazar su cerebro, Así es. porque cree que él le va a enseñar cómo son las cosas. Entonces, claro, el octógono rojo... Y casi nos convierte en un discapacitado. Exactamente. Entonces, claro, si yo quiero mantener ese status quo del peruano, que no empieza a leer la cartilla, que no empieza a leer la información... Que no se autorregula y no se autoadministra y no se... Exactamente. ¿no? Así es. Lo has dicho mejor que yo. Entonces, quiero un consumidor libre, quiero un consumidor informado, quiero un consumidor responsable, le doy más información. Perfecto. Lamentablemente hemos llegado al final de la entrevista. Me hubiera encantado conversar de esto un poquito más, pero queda claro entonces que el semáforo, mientras más colores tenga y más información lleve, es según las opciones de juicio colores. de lo que has averiguado, las opciones de colores, desde el verde más oscuro y las como pasa en porciones. Francia. Okay. Y las porciones que yo sí creo que deberían ser determinadas por el Ministerio de Salud, por un comité técnico independiente, no por la empresa privada, evidentemente, porque eso sería pues, juez y parte también, pero sí por un comité que diga muy bien, más información, colores y porciones diarias para que tú puedas saber cuánto comer, cuánto no comer. Perfecto, José Ignacio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estoy Carla, segura como que como siempre. esto está en pleno debate, vamos a tener más oportunidades para conversar sobre De todas esto. maneras, gracias.